Corintios. Vamos a continuar entonces con la hora 5, ¿verdad?, de Epístolas Paulinas, y con la continuación de Primera de Corintios. El hermano Hugo dio la semana pasada la primera parte, los primeros capítulos de Primera de Corintios. ¿Qué recordamos de esta carta? Esta carta, escrita por el apóstol Pablo, más o menos en el año 55 después de Cristo, si quieren ustedes poner ahí. Y el trasfondo de esta carta, ustedes recuerdan que fue, encontramos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo va a sus viajes misioneros y se empiezan a formar las iglesias, Dios empieza a levantar iglesias. Entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo visita a esta ciudad, una gran ciudad, era una megalópoli, Corinto. Entonces era una ciudad que todavía es una ciudad importante en este lugar de Grecia. Y Corinto era una ciudad muy estratégica porque era un puerto, porque era un lugar de comercio, porque era paso de mucha gente, era una ciudad muy grande. Y cuando Pablo predica, recuerdan ustedes que se encuentra ahí con dos personajes que eran del mismo oficio que él. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16 y 17 y 18, que él se encuentra con Aquila y Priscila, y el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces ellos están, en el capítulo 18 de Hechos, dice que llegan y predican en Corinto. Y se queda en Corinto un buen tiempo, año y medio se queda el apóstol Pablo predicando y surge esta iglesia. Cuando el apóstol sigue su viaje misionero, lo termina y empieza el tercer viaje misionero, le llegan noticias de cómo va la iglesia de Corinto. Todas las cartas son respuestas a diferentes necesidades. Y esta carta de Corinto es respuesta a la necesidad que Pablo estaba escuchando que tenía Corinto. ¿Cuáles eran los problemas de Corinto? Bueno, una iglesia que creció, que se hizo muy carismática, donde había muchas manifestaciones de dones, pero donde había también muchos problemas de carnalidad. Y por eso los primeros capítulos que dijo nuestro pastor la semana pasada nos hablaban de estos problemas y de cómo el apóstol escribe. Ahora recordemos que las cartas eran grandes rollos, ¿no? No había capítulos ni versículos. Esto ya se fue puesto posteriormente en la Biblia para que nosotros no nos cueste trabajo en encontrar, pero era una cartota. Y entonces en todo esto el apóstol, junto con quien le ayudaba a escribir, responde a alguna necesidad de Corinto. La primera necesidad es tenía que corregir los desórdenes, tenía que corregir y hablar de problemas y pecados que había en la iglesia de Corinto. No hay iglesia perfecta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando vemos las iglesias del Nuevo Testamento podemos ver esto. Hay iglesias con muchos problemas, como fue la iglesia de Corinto. Hay otras iglesias a lo mejor más tranquilas, como los de Filipos. La iglesia de Filipos, cuando vemos la carta, vemos que el apóstol les tiene gratitud y tuvieron cosas muy bonitas. Pero una iglesia perfecta, bueno, Corinto tenía cosas buenas, pero tenía también muchos problemas que corregir. Esta carta tiene ese propósito: corregir, llamar la atención y señalar lo que estaba mal. Pero también instruir, porque había muchas preguntas. Muchas de las cartas son respuestas a esas preguntas, y en este caso algunos hermanos de Corinto tenían respuestas, tenían preguntas, tenían algunas preguntas de doctrina, de conducta, de comunidad, de qué hacer en diferentes situaciones, y entonces el apóstol responde. Por eso, en los primeros capítulos que ya vimos en la primera parte de esta carta la semana pasada, se vio que había divisiones, se vio que había que enfocar el mensaje, que fuera un mensaje cristocéntrico. El apóstol les dice que todos somos colaboradores, no hay por qué decir, el capítulo 3 dice, ustedes no tienen por qué decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Dice porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces habla ahí de que todos somos servidores, todos somos colaboradores, todos somos un equipo. Habla también los primeros capítulos de un caso de inmoralidad en la iglesia, y la iglesia toleraba el pecado, y Pablo dice no, tienen entonces que corregir el pecado, tiene también entonces que haber corrección, tiene que haber ciertos lineamientos. También se habló del matrimonio en los primeros capítulos, capítulo 7, asuntos de preguntas de qué pasa con que si se casó, que si se recasó, que el que está soltero, que el que... Entonces ahí Pablo contesta todo esto en el capítulo 7. Y luego termina el capítulo 8 hasta donde llegaron la semana pasada, lo sacrificado a los ídolos. Y ahora vamos a tomar en los capítulos que nos faltan. Recuerden que este curso es como un vistazo a las cartas.
no estamos profundizando. Ya en cursos posteriores podemos ya ir párrafo por párrafo, versículo por versículo, doctrina por doctrina, pero ahorita vamos a ver entonces un vistazo de estos capítulos del 9 al 16. Y empezamos con el capítulo 9. ¿De qué se defendía Pablo? El ataque de mucha gente con el apóstol es que primeramente decían que no era apóstol. Decían, no, él no era de los apóstoles, él no estuvo con el Señor. Y entonces, en otra carta dijo el Señor, es que a mí me apareció. En su defensa, en el libro de los Hechos, las veces que él se defendió, dijo, iba yo camino a Damasco y entonces una luz vino, caí y el Señor me habló, el Señor Jesucristo me habló. Y por eso dice en su carta, como a un abortivo me apareció a mí, o sea, como el último de los apóstoles. Y por eso empieza este capítulo 9, si ustedes quieren ver, entonces con esta pregunta, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no soy ustedes mi obra en el Señor. Ustedes son la prueba de mi apostolado. Un apóstol es un enviado, ¿verdad? Alguien que Dios envía. Y entonces cuando el Señor Jesús apareció a Pablo, lo envió como apóstol a los gentiles y dice ahí a los corintios. Entonces, ustedes son prueba de que yo soy un apóstol y empieza entonces a argumentar. Ustedes en sus hojas tienen ahí lo que el apóstol está describiendo en todo el capítulo, porque dice, Pablo se defendió, él como apóstol dice, tengo entonces el derecho como apóstol como otros de los apóstoles, de casarse, de comer, de beber. Pablo, Bernabé, los apóstoles tienen fruto de su trabajo, la ley habló de esto, el que ara tiene esperanza de recibir fruto, habla también de eso, ¿sí? El que trabaja entonces del evangelio, que viva del evangelio, porque había mucho ataque en contra del apóstol Pablo. Fíjense que cuando veamos la semana próxima, Segunda de Corintios retoma esto, y entonces él se defiende más detenidamente en esta segunda carta porque decían, Pablo es esto, Pablo no es apóstol, Pablo no tiene derecho a hacer esto ni a recoger ofrendas, porque vamos a ver en este último capítulo cómo da indicación de lo económico también en esta carta. Y entonces él defiende en todo el capítulo 9 la situación de su apostolado. Y dice entonces, como por ejemplo, vamos a ver algunos versículos que tienen ustedes aquí. Dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegáramos vosotros lo material, hablando entonces de que lo atacaban porque recibía ayuda, recibía ofrendas, y entonces, pero estamos sembrando, entonces es justo que nosotros vengamos y cosechemos de lo material. Dicen sus hojas, no pusieron obstáculo al evangelio de Cristo, los que sirven en el altar participan de él, los que anuncian el evangelio viven del evangelio. Pablo de nada se había aprovechado, les impuesta necesidad de anunciar el evangelio, lo hace de buena voluntad y no abusó su derecho en el evangelio. Se hizo siervo de todos para ganar a los judíos, se hizo débil por causa del evangelio, y entonces él empieza a defenderse de esta manera. ¿Era justo? Sí, era justo su defensa. Como decíamos más adelante, él dice en su segunda carta, yo no quería defenderme, pero ustedes me han hecho a que yo me defienda. Y aquí en esta primera carta él ve necesaria entonces su defensa en este capítulo. Y continúa entonces el argumento ya con lo que dice el capítulo 10, como decíamos, es de corrido, no esta división, sino como es una carta, viene de corrido, y entonces empieza a hablar de la necesidad de esta iglesia carismática de los corintios, pero con carnalidad, con crítica. Y entonces les pone el ejemplo del pueblo de Israel. El capítulo 10 les habla de un ejemplo de Israel en el desierto. Y les dice aquí a los corintios, así como Israel pasó esta y esta necesidad, tengamos cuidado de que no caigamos en lo mismo. Y vamos a ver que el capítulo 10 nos dice, por ejemplo, dice, todos estuvieron bajo la nube, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron del mismo alimento, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí nos habla directamente de que la roca del Antiguo Testamento, de donde salió el agua en el desierto, es tipo de ¿quién? De Cristo. Ahí sí claramente nos está diciendo, porque un tipo nos habla de
la sombra en el Antiguo Testamento de algo que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento y que lo especifica el Nuevo Testamento. Y aquí está diciendo la roca es Cristo. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Dice este pasaje del capítulo 10, pero dice el versículo 6, 10, 6, vean lo que dice conmigo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si aquí la palabra clave, por eso la puse, ejemplo. Si habían tenido esta necesidad los corintios, estaban teniendo la crítica, el menosprecio por el apóstol, el divisionismo, la carnalidad, el pecado, el tolerar el pecado, el ver el pecado como si no fuera grave, entonces estaban cayendo en mucho de lo que el pueblo de Israel había caído. Entonces dice, están puestos como ejemplo para nosotros, para que dice ahí, no codiciemos, versículo 6, versículo 7, no, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Número 8, versículo 8, ni forniquemos, como algunos fornicaron. Versículo 9, ni tentemos al Señor. 10, ni murmuremos. Entonces todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces dice, cuidado, Corintios se sentían muy confiados, porque como vamos a ver aquí, había dones, había lenguas, había otras cosas en Corinto, pero no nada más eso es lo importante, no nada más es lo importante. Lo carismático, los dones, el servicio. ¿Qué es más importante? La santidad, la santidad. Y de la santidad tiene que surgir nuestro servicio con el respaldo de una vida santa. Pero el problema entonces aquí con esta iglesia de Corinto era la carnalidad, era la falta entonces de compromiso con Dios, y por eso les dice, cuidado, Israel cayó en todo esto, en idolatría, en fornicación, en alejarse, en apostasía. Cuidado, es ejemplo para nosotros para que estemos firmes, y el que piense estar firme, cuidado. Un cuidado personal de nuestra vida con Dios. Y luego sigue diciendo el capítulo 10 de la tentación, versículo 13. No ha venido sobre vosotros tentación que no sea humana, fiel es Dios para darnos también la salida. Porque ciertamente los corintios habían sido tentados en todo esto de la murmuración, de la carnalidad, del divisionismo, y habían caído en esa tentación. Y estaba entonces aquí diciendo el ejemplo del pueblo de Israel para que no caigan en esto, porque Dios nos da la salida cuando viene la tentación. Y eso sí es cierto, hermanos. Nosotros somos tentados, pero el Señor mismo sabe que nos da la fortaleza y siempre está la salida, siempre está la posibilidad de decir no, de fortalecernos, de, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, resistir al diablo y huirá de vosotros, de alejarnos de todas esas cosas. Y esto es lo que dice aquí la palabra del Señor. Por eso este capítulo nos habla de el ejemplo de Israel, y entonces culmina el capítulo 10 diciendo, hagan todo para la gloria de Dios. Y ahí está el famoso texto en el versículo 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Tenemos la libertad de elegir. Entonces dice, todo me es lícito. A veces esto, cuando hemos dado clase a los jóvenes, también les hablamos, porque hay muchas cosas que se les cataloga como dudosas. En la Biblia no está si está bien o si está mal, que si escucho la música que no es cristiana, pues me es lícito. Si escucho esto, me es lícito. Pero aquí el apóstol dice ahí, cuidado, está hablando aquí entonces de tentación, de consagración. ¿Y qué es lo mejor para vencer la tentación? Mejor lo que no me edifica, no hacerlo. ¿Me es lícito algunas cosas? Puedo pensar que sí, como cristiano, a lo mejor medio carnal, pero no debo de pensar así. Debo de pensar en acercarme más a Dios y en dejar lo que puede ser tentación. Entonces, por eso dice ahí, todo me es lícito, no todo conviene, no todo edifica. Y entonces empieza a hablar de algunas cosas, por eso dice, ninguno busque su bien, sino el de otro. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, pone aquí en sus cartas una medida más alta, que es la medida del amor. Porque algunos dicen, ¿cuál es nuestra libertad en Cristo? Y lo toca aquí Corintios y lo tocó Romanos, en Romanos, ustedes ya lo vieron con el pastor, Romanos
14, los débiles en la fe y los fuertes en la fe. ¿Qué dice el fuerte en la fe? Yo puedo porque soy libre en Cristo, puedo hacer esto, probar esto, ir acá, no me ensucio, no importa. ¿Qué dice? Cuidado con que tú, fuerte, que te crees fuerte en la fe, seas tropiezo al débil. Y aquí en Corintios 10 también está hablando de las viandas y de lo que comes y de lo que no comes. Y entonces la ley del amor nos llama a comportarnos de esta manera, porque pensamos que por nuestra libertad nos podemos dar las probaditas de aquello y de esto y de aquello. Yo tengo libertad en Cristo y puedo hacer esto, aquello, probar esto, pero si por mi libertad en Cristo hago tropezar al débil, ya no estoy conforme al amor, dice el apóstol. Y entonces eso es lo que llama. Y Corintios pues era muy carnal, se daban muchas libertades. Entonces, estamos hablando en general, tal vez había ahí cristianos que sí eran más consagrados, cristianos que eran honestos con Dios, pero tristemente la tónica de la iglesia era esta. Entonces, se pasa al siguiente tema en esta misma carta, que se habla del ejemplo. El ejemplo de Israel y el testimonio que ahora ellos como cristianos tienen que dar. Y el capítulo 11 empieza hablándonos, en el versículo 1 se habla de toda esta argumentación, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos podríamos decir, véanme a mí porque yo imito a Cristo? Pues a lo mejor no en todo, ¿verdad? Pero Pablo pudo decir, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y entonces empieza a hablar de un ejemplo que es el atavío de las mujeres. ¿Recuerdan ustedes que dice aquí el capítulo 11 acerca de las mujeres? Habla de la mujer y del varón, que la mujer vino por causa del varón, y después habla del velo, y algunas iglesias interpretando de una manera literal, de una manera sin interpretación de la situación histórica, como vamos a explicar ahorita. Hay iglesias que usan velo y respetamos a nuestros hermanos que usan velo, pero realmente no es lo que quiso decir el apóstol. Está hablando aquí de un ejemplo de Corinto como una ciudad tan grande, como una ciudad pagana. Muchos de estos creyentes de Corinto, algunos pocos habían sido judíos, pero la gran mayoría venía del paganismo, venía de la adoración de otros dioses. En Corinto había templos paganos, y entonces en Corinto las mujeres paganas usaban el pelo largo. Las sacerdotisas paganas adoraban en sus templos, y adoración de los dioses paganos era a veces con sexualidad. O sea, eran cosas que eran muy mal vistas delante de Dios. Y entonces, por testimonio, ¿qué les dice el apóstol aquí a las mujeres de Corinto? ¿Por qué no está la indicación para todo el Nuevo Testamento? Si no tendríamos, si estuviera aquí y la interpretación nos dijera que todas las mujeres cristianas debemos de usar velo, órale hermanas, ni modo, a tejernos nuestros velitos, ¿sí? Pero aquí está dado en Corinto por testimonio, por la situación histórica. Cuando interpretamos algunos pasajes tenemos que ver la situación histórica, el trasfondo histórico, y entonces la situación de Corinto era esta. Por testimonio, las mujeres cristianas se tenían que vestir diferente a las paganas, diferente a esas mujeres que iban a los templos paganos. Ahora, como la cultura era muy machista, aún siendo cultura romana había machismo, las mujeres no tenían mucha vida social. Entonces, como en los templos paganos daban chance de que la mujer participara, ¿qué hacían las mujeres? Posores, cuando iban a los templos paganos y iban descaradamente a muchas cosas, andaban en la calle y confundían a las cristianas con las paganas. Y dice aquí el apóstol, pónganse velo, y si no, rápense, que no haya esta confusión, que ustedes sean de testimonio. Eso tiene que ver con nosotros también en nuestro testimonio. Que soy libre de ponerme shorts, pues sí, pero yo por testimonio no voy a predicar en shorts, ¿verdad? Que si soy libre, que no sé qué. O sea, tenemos que hacer lo que sea testimonio y lo que sea para edificación y no ser tropiezo para la obra de Dios. Es lo que dice aquí Corintios. La mujer use velo, la mujer que ora con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Dice el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
hay igualdad, porque aquí hay una tendencia a tomar los pasajes de Pablo para hablar de la inferioridad de la mujer y la superioridad del hombre. Porque aquí tenemos Corintios 11 y ahorita vamos a ver que hay otro pasaje en Corintios y hay otros en Timoteo donde dice la mujer se calla y la mujer no sé qué y la mujer no sé cuánto. Y tenemos que basarnos, y aquí el apóstol mismo dice, pero aquí en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, la igualdad. Y el tema de varón y mujer lo tenemos que ver a la luz de toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis. Ya llegando al cielo platicaremos con el apóstol Pablo. A ver, hermanito Pablo, ¿por qué pusiste esto, no? Bueno, sabemos que era situación también de trasfondo histórico y de muchas cosas, muchas razones por las que se tuvo que poner esta necesidad, estas indicaciones. El caso del velo era por esta indicación en Corinto. Había otro asunto aquí donde tienen que dar buen testimonio, que era el asunto de cuando tomaban la cena del Señor. ¿Qué pasaba cuando tomaban la cena del Señor? Dice que algunos llegaban y versículos, estamos en el capítulo 11, perdón. Cuando algunos se reúnen, dicen, no es para comer la cena del Señor. Algunos se adelantan, otros se quieren llenar, porque a veces te tomaba la cena del Señor y se hacía comida, que era ágape, y se hacía, entonces, ¿qué decía? Uno llegaba a llenarse y él, no importa, me pongo en la fila, me meto en la fila, no hay consideración, no hay edificación, siendo que más adelante se dice que todo tenía que hacerse para la edificación mutua. Y entonces dice aquí, no los alabo en eso. Entonces empieza a hablar de la cena del Señor. Yo recibí lo del Señor, lo que les he enseñado el Señor la noche que tomó pan, dijo esto, tomad mi cuerpo, que tomó la copa, dijo, tomad, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí, anuncien la cena del Señor, pero tomen la seña del Señor dignamente, no indignamente, y es lo que dice este capítulo. ¿Cómo se toma indignamente? No considerando al prójimo, no perdonando, dice aquí, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces es una oportunidad de venir delante de Dios, recordar que el sacrificio de Cristo es precisamente para cambiar mi vida, para perdonar mis pecados y también para cambiar mis relaciones con los demás y poder vivir en paz y en consideración. Y dice, este es lo que dice la cena del Señor, versículo 33, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguien tiene hambre, dice ahí, llénese en su casa, vaya a su casa y llénese. Dice el versículo 33, si alguno tuviera hambre, coma en casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol. Entonces sigue hablando de testimonio. Y luego toca un tema en estos capítulos muy interesante porque es el pasaje en la Biblia donde se toca más claramente los dones del Espíritu Santo, capítulo 12. Únicamente mencionamos así como decíamos, de vistazo, porque esta es toda una materia que se llama neumatología. Aquí la ha dado el hermano Hugo, la hemos dado ya en todos estos años, se va a volver a dar más adelante. ¿Qué es neumatología? Es la doctrina del Espíritu Santo y se define uno por uno los 9 dones espirituales. La Biblia habla mucho de dones, si ustedes recuerdan está en Romanos 12, vienen los ministerios, donde son dones ministeriales, pero la diferencia con estos dones de 1 Corintios 12 empieza desde la palabra en griego. La palabra para dones es carisma, y cuando habla carismata es en plural, y quiere decir carismata, dones, regalos. Pero aquí el pasaje no usa dones espirituales, usa neumáticos o neumática. Y es una sola palabra que se traduce aquí como dones espirituales, pero está hablando acerca de los espirituales, este tipo de manifestaciones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. ¿Por qué neuma? Porque neuma significa viento o espíritu. Neumáticos es en plural, quiere decir espirituales. Por eso aquí se traduce acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoren. Había mucha manifestación de dones, pero había mucho desorden. Aquí también la palabra en este capítulo, ejercicio de dones, es quitar el desorden. Pero aquí entonces los dones espirituales, dice ahí el apóstol, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu
para provecho. ¿Qué son los dones espirituales? Son manifestaciones del Espíritu Santo. La diferencia con los otros dones de ministerio y talentos es que eso sí se nos da a cada uno. Esos talentos, esos dones, Dios los puso en nosotros para que los trabajemos. Pero estos son del Espíritu Santo, únicamente los manifiesta cuando Él quiere, porque dice ahí, a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza a mencionar cuáles son esos dones. Vamos a ver los que menciona aquí. Desde el versículo 8, 9 y 10 están los 9 dones del Espíritu. Dice versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son 9. Aquí están escritos de esa manera, pero se ha clasificado esos 9 dones en grupos de 3, 3 y 3. Los primeros 3 son para hablar de manera sobrenatural. ¿Cuáles creen que son? Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos 3. Entonces, los repetimos, esos 3 dones para hablar de manera sobrenatural los manifiesta el Espíritu cuando quiere dar un mensaje a alguien o a la iglesia. Diversos géneros de lenguas. Entonces, nosotros, recuerdan que el hermano Hugo dijo la semana pasada que somos pentecostales, ¿alguna duda que hubo? Somos pentecostales, creemos que estos dones se siguen manifestando, creemos que tienen que ser en el orden que dice aquí también la palabra del Señor. Pero cuando Dios quiere hablar un mensaje, lo puede hacer en lenguas. Y ese es el primer don, diversos géneros de lenguas. Pueden ser lenguas, como dice el capítulo 13, humanas o angelicales. Tiene que ir acompañado con el segundo don, que es interpretación de lenguas. Eso es lo que dice más adelante el apóstol. Si yo hablo en lenguas y no interpreto, ¿cómo edifico? ¿Cómo edifico si no me entienden? Entonces, diversos géneros de lenguas va junto con la interpretación de lenguas. Pero el tercero es profecía, que es dar el mensaje en el idioma de la persona. Profecía es el mensaje de Dios. Recuerdan ustedes que profetes es poner delante de y femi, hablar. Entonces, un profeta era el que Dios ponía para hablar en el lugar de Dios. Y cuando se da la profecía es el mensaje de Dios. Y a veces entonces Dios quiere hablar algún mensaje que edifique, que consuele, que anime a la iglesia y lo da a través de géneros de lenguas o a través de un mensaje directamente en nuestro idioma. Esos son los 3 dones que son para hablar de manera sobrenatural. Vienen otros que son para conocer de manera sobrenatural, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Qué son? Palabra de sabiduría es un pequeño conocimiento de sabiduría de Dios para resolver algún problema. El palabra de ciencia es algún pequeño conocimiento, sobre todo de algo que no sabemos, pero que nos llega de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para interceder, principalmente para interceder. Y si puedo hacer algo para ayudar, ayudo. Y número 3, discernimiento de espíritus, es saber distinguir a los diferentes espíritus. La palabra neuma se refiere a el Espíritu de Dios, los espíritus angelicales, los demonios, el espíritu humano, las intenciones del corazón. Todo neuma en la Biblia se traduce en todo esto. El discernimiento de espíritu nos ayuda a saber si es de Dios o no, si esta persona tiene estas intenciones, si esto viene de Dios, si esto es del diablo o si hay alguna opresión demoníaca o alguna posesión demoníaca. Este es discernimiento de espíritus. ¿Vamos bien? 3 para hablar de manera sobrenatural, 3 para conocer de manera sobrenatural y 3 para actuar de manera sobrenatural. Fe, hacer milagros y, ¿cuál me falta? Dones de sanidades. Son 3 para actuar de manera sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo quiere actuar un milagro, entonces manifiesta estos dones a través de quien Él quiere, sobre todo los cristianos llenos del Espíritu Santo.
Aunque hay gente que no anda en santidad como los corintios, y manifestaban dones, porque pues dice la palabra del Señor, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él lo dio y Dios lo quiere usar. Sí nos va a llamar a cuentas, pero hay gente por ahí sirviendo y usada por Dios que no anda en santidad. Cada quien, ¿verdad? Allá ellos, oremos, pero nosotros lo que nos toca es revisar nuestra vida. Los tres para actuar de manera sobrenatural. Dones de sanidades. Dios opera sanidad como Él quiere, se manifiesta el Espíritu Santo y hay estos dones de sanidades. El Señor puede sanar cualquier enfermedad, el Señor puede levantar porque Él es todopoderoso. Hacer milagros, no nada más de sanidades, cualquier tipo de milagro. ¿Qué milagros vemos que el Señor Jesucristo realizó o en la palabra del Señor? Milagros sobre la naturaleza, milagros de provisión, milagros de juicio, pero esto lo manifiesta el Espíritu Santo. Y el otro es fe, para poder creer en lo que Dios puede hacer, pero es una fe sobrenatural, una fe que va más allá de la fe que tenemos a lo mejor la mayoría. Y entonces esos son los 9 dones. ¿Qué dice aquí? El Espíritu Santo los manifiesta en algún momento de necesidad para edificación de su iglesia y así lo hace. Pero fíjense que aquí el apóstol Pablo en su escrito de estos dones mete el tema del amor en medio, porque es muy importante y él dice al final del capítulo 12, ¿cómo termina el capítulo 12? Para hacer la transición al tema del amor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál creen que es el camino más excelente? El ejercicio de los dones más el amor, las dos cosas juntas. El ejercicio de los dones más el amor. Por eso dice ahí, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, ¿qué es lo que pasaba? Muchos corintios, falta de amor, soberbia, porque ya eran muy carismáticos. Entonces, no, nosotros somos la iglesia que manifiesta dones. ¿Y qué pasó con el amor? Soy como un metal que resuena, no sirve porque no tengo amor. El amor sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, todo lo que describe tan hermoso. Esta es la epístola del amor. Esta nos habla entonces y nos describe ese amor que es Dios, porque Dios es amor y que nos comparte y que nos ama para que nosotros aprendamos a amar de esa manera. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y retoma el tema de los dones, porque el camino más excelente es servir con amor. Santidad y amor es muy importante para nuestro servicio. Pero en el capítulo 14, entonces dice, sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo profeticen, o sea, en el idioma de la gente. Porque aquí, por lo que escribe en esta parte el apóstol, ¿cuál era uno de los desórdenes de la iglesia de Corinto? Muchas lenguas desordenadamente y cada quien hablaba. Y entonces dice aquí el apóstol, cuidado, si hablas y no tienes interpretación, porque hay una intercesión personal que podemos hacer en lenguas, pero eso es bajito. Cuando yo oro en lenguas para que Dios escuche mi petición, lo hago bajito. Cuando es un mensaje para la iglesia, entonces sí se sube el volumen, pero tiene que haber interpretación. Y aquí dice el apóstol, si tú hablas en lengua extraña no edificas, pero si hablas en lengua extraña interpretas, entonces por eso mejor procura la profecía, que es en el idioma, hablar entonces en el idioma de la persona. El que profetiza, habla, dice el versículo 3, habla a los hombres para 3 cosas, edificación, exhortación y consolación. Los 3 elementos de, no nada más el hablar un mensaje en lenguas o en profecía, también son estos 3 elementos para los que predicamos. Cuando nosotros predicamos, edificamos, exhortamos y consolamos. Edificar, promover la construcción espiritual en la gente. Exhortar es animar, no es regañar. Y consolar por las pruebas pasadas para que pueda entonces la gente recibir ese apapacho de Dios para poder seguir adelante. Pero aquí entonces el apóstol tiene que decir en este capítulo los desórdenes y les dio indicaciones. Entonces, cuando alguien hable, que sea por turno y que no hablen más de 2 o 3. Tiene que darles específicamente. Y cuando hablen, interpreten.
y que se haga todo decentemente y con orden. Y cuando la mujer quiera hablar, pregunte mejor en su casa. Ahí está uno de los pasajes. Vea lo que dice Corintios. Las mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tómenla, hermanas. Tomémosla, hermanas. Lo que explicábamos la otra vez, ¿no? El trasfondo histórico de Corinto. Las sacerdotisas paganas participando al 1000% y con mal testimonio. Entonces dice ahí, mujeres por testimonio, calladitas aquí en esta situación. Ahora, generalmente en esos lugares se sentaban aparte los hombres y las mujeres. ¿Y qué pasaba cuando una mujer tenía que preguntar? Dice ahí en Timoteo, cuando alguien pregunte mejor en su casa, también dice ahí, las mujeres callen, porque a veces querían preguntar en la misma reunión. ¿Y qué hace uno cuando pregunta? Lo hemos visto cuando damos clase. ¿A ustedes quién les ha tocado dar clase? No, estamos dando clase y algunos hermanos están comentando o preguntándose el uno al otro y pues interrumpen. Por la misma razón dice ahí, hermanitas, no interrumpan. Cuando lleguen a su casa y una hermana le preguntó a un predicador, ¿y si soy soltera? Porque dice ahí, pregunten a sus maridos, ¿y si soy soltera? Bueno, entonces ya tendrá oportunidad de quedarse sin dudas, ¿no? Y preguntar a sus líderes espirituales. Pero este es entonces lo que dice aquí. La conclusión la vemos de este tema, la vemos aquí, en el último versículo. Procurad profetizar y no impidarse al hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, sí hay la manifestación de los dones, pero tiene que haber el orden y la decencia. Y viene entonces a tocar un tema el apóstol en el capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección, tan hermoso capítulo donde habla de la resurrección. Porque había una de las grandes preguntas que tenían las iglesias de ese entonces, era esto. Ellos sabían algo de la resurrección. Desde los judíos ya tenían en mente algunas cosas. Había sectas judías que creían en la resurrección y otras no. Por ejemplo, ¿quiénes creían? Los fariseos, ¿verdad?, en la resurrección. Los que no creían eran los saduceos en el tiempo del Señor Jesús. Algunos cristianos ya tenían alguna noción, pero había muchas dudas. Sabían que Cristo iba a regresar y pensaban que ya iba a regresar en el primer siglo. Sabían que algo de la resurrección. Y entonces, como el apóstol tiene que contestar esas preguntas de la resurrección, aquí está entonces el capítulo por excelencia de la resurrección. 1 Corintios 15, donde se les dice, Cristo murió, Cristo resucitó, apareció a más de 500 personas y entonces nosotros resucitaremos también. ¿Qué dice ahí? Porque si decimos que Cristo no resucitó, porque había algunos también atacando la resurrección de Cristo, que decían algunos, no es cierto, Cristo no resucitó. Desde el primer siglo, desde el primer momento se ha atacado la divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo. Y entonces dice ahí el apóstol, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Somos llamados falsos testigos del Señor, pero Cristo resucitó y es primicias de los que durmieron. O sea, el primero para que nosotros en un futuro resucitemos. Y dice aquí, entonces, esto corruptible se va a vestir de, qué bendición, hermano, este cuerpo ya va a estar transformado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a engordar, ya, o sea, va a haber cosas, unas grandes bendiciones con el cuerpo que Dios nos va a dar. Por eso dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Viene el ánimo y viene ya aterrizando el apóstol en el capítulo 16 y entonces les dice, recojan cada primer día de la semana una ofrenda para cuando yo vaya tengan su ofrenda para los santos. La iglesia era generosa, en el Nuevo Testamento ya no daban el diezmo, daban mucho más. Algunos dicen, el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Sí está, porque ahí aparece en Hebreos y aparece en Mateo y en otro pasaje, pero siempre la iglesia era más generosa. Corinto le hacía falta recordarle, y había iglesias que no, como Filipos. Los filipenses, Pablo dice, ustedes han sido generosos, ustedes son de la iglesia que ha visto por mí, por mis necesidades. Corinto no, lo criticaba. Le decía, ay, este nada más viene a llenarse y nada más quiere que le demos taquito, pero no.
Pero ahí les tiene que recordar, fíjense, que no seamos de las que nos tienen que recordar. Esta iglesia es generosa, hermanos, gracias a Dios. Pero que no seamos, porque aquí Pablo les tiene que decir, primer día de la semana recojan para que cuando yo vaya no estén recogiendo. Y no es bueno estar recogiendo ofrendas para todo. Por eso el primer día de la semana se traen diezmos y ofrendas y de ahí tiene que salir para todo, todo lo demás. Y después viene ya como final los planes de Pablo, viene ahí en los últimos capítulos de visitar, después de ir, estar en Grecia, promete ir a verlos, y después los saludos finales, y termina la carta de Primera de Corintios. Así es que, hermanos, ahorita terminamos este tema y la próxima semana vemos Segunda de Corintios. Muchas gracias, hermanos.